Buenas tardes, ¿qué hay, hermanos, amigos, personas que nos estáis siguiendo en estos estudios de los sábados? Sábado pasado, si os acordáis, habíamos hablado por encima, pero estimulando a la reflexión, que es lo que es más interesante. Cuando uno es pequeño se le da a los niños papilla, es decir, la comida chafadita y tal. Conforme se va haciendo mayor, se va cambiando de alimento y ya se empieza a dar alimento sólido. Pues esto es lo que tenemos que hacer. Yo lo que intento es mostraros un camino, ideas de reflexión, pero sois cada uno de vosotros los que tenéis que empezar ya a comer algo sólido. Y como yo dije la semana pasada, aquí estoy para responder si hace falta alguna pregunta. Y lo haré sin dogmatismos, sin sentar cátedra, porque la única cátedra es el Señor. Y vemos aquí en el capítulo 9 de Hechos que Pablo se convierte en apóstol de los gentiles después de una experiencia que tiene en el camino de Damasco, del encuentro con Jesús resucitado. La conversión, si es que se puede llamar conversión de Pablo, de Saulo, mejor dicho, o de Saúl, tal como tendría que ser, es una conversión que se narra 3 veces, con sus matices, No penséis que las 3 narraciones de la conversión de Pablo son narraciones fijas. Eso demuestra que es cierto. Cuando alguien en un juzgado o alguien siempre afirma lo mismo con las mismas palabras fijas, es que lo ha aprendido y no lo ha vivido. Pero cuando alguien expresa lo mismo con diferentes palabras, con matices, es posible, o casi seguro, que lo vive. Entonces, en este caso hay un triple relato de la conversión o de la presencia del encuentro con Jesús. Una está aquí en capítulo 9 de Hechos, versículo de 1 al 30. Otro está en Hechos también, y podéis mirarlo, en el capítulo 22 del 4 al 21. Y un tercero en el capítulo 26, versículo de 9 a 23. Eso demuestra o 2 cosas, o que el autor de Hechos le da importancia, o que son varias tradiciones de aquí y de allí reunidas en un solo relato, que son Hechos. Dice así, versículo 1 del capítulo 9, dice: entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, fijaos, vaya pieza que era Pablo, amenaza, y el texto aquí es muy explícito, y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Y entonces le pide cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase del camino, fuera hombre o mujer. Fijaos en unos detalles que considero interesantísimos. Los cristianos, como nos llamamos, nos llaman a nosotros, no es el nombre original. Son los del camino. En otro lugar se nos habla de los nazarenos. En Antioquía ya se habla de cristianos, de Cristos, Mesías en griego. Pero fijaos que es él que tiene un odio tal a la fe del Mesías y para el Mesías, que es capaz de presentarse al sumo sacerdote
para pedirle carta que autorice perseguir y encarcelar a los creyentes, a nuestros hermanos. Vaya con Pablo. Pero ¿qué resulta? Que va a la sinagoga. ¿Por qué? Porque volvemos a aquello que habíamos hablado hace tiempo en su momento. Los creyentes, los del camino, en aquel momento, no estaban separados de los judíos, ni mucho menos. ¿Qué dice? Fueran hombres o mujeres, es decir, familias enteras. Y resulta que mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, en Jerusalén hay una puerta de la muralla de Jerusalén que se llama la Puerta de Damasco, que es donde salían las caravanas y los viajeros para ir a Damasco. Dice, y llegando cerca de Damasco, aconteció que de repente se le rodeó un resplandor desde el cielo. Sí, un resplandor desde el cielo, un resplandor de luz. Él cayó en tierra. Y aquí yo muchas veces hago una broma. ¿Dónde pone que cayó del caballo? ¿Dónde pone que cayó de un camello? No lo pone. Por eso cuando se afirma, Pablo cayó del caballo. ¿Qué caballo? Igual no, igual sí, pero igual no. Igual del susto que iba caminando hacia Damasco con toda una cohorte, seguramente soldados, gente con autorización para tomar prisioneros, resulta que de golpe le rodea un esplendor de luz desde el cielo. Si comparamos las tres versiones, veremos que en otro caso dice que le rodearon a todos, que oyó, que unos oyeron, otros. Bien, eso es lo de menos. El hecho es que hubo un encuentro. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fijaos, está persiguiendo a Jesús, pero lo que está haciendo es perseguir realmente a sus seguidores. Y cuando alguien persigue a los seguidores del Señor Jesús, a nosotros también está persiguiendo a Jesús mismo. Y él asustado, me imagino, Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Os imagináis la escena? ¡Qué tremendo impacto para Pablo, que está odiando a quien le llama y tiene que reaccionar! Además, obedece. Dice, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Debe estar muy cerca, cerquísima, si no, quizás según Gálatas podía estar en el mismo Damasco. Dice, los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie enmudecidos. Sí, estaba, no sé dónde inventamos el caballo, pero bueno. A la verdad, oían la voz, pero no veían a nadie. Pablo tampoco lo vio. Entonces Saulo fue levantado del suelo y aún con los ojos abiertos no veía. Así que guiándole de la mano, lo condujeron a Damasco. Y por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Un encuentro tremendo. Un encuentro que tendrá sus consecuencias
unas consecuencias importantísimas para el desarrollo de lo que después se llamará cristianismo. Porque la interpretación que hace Jesús, que no conoció personalmente a Jesús y seguramente ni habló, debió de verlo, quizás no digo que no, pero no tuvo una relación personal con él. Eso siempre le marcó. Le marcó de tal manera que ha de defender su apostolado, ha de defender su ministerio, incluso defenderlo delante de aquellos que sí que habían estado con el Señor Jesús en su vida terrenal. Y eso es una lucha que tiene tremenda Pablo. Y su reinterpretación del Evangelio, su interpretación de la figura de Jesús, va a marcar para siempre lo que va a ser después el cristianismo. Hay quien dice que el cristianismo lo inventó o nació con Pablo. No voy a entrar en discusión de que sí o que no, pero algo de razón tiene. Porque Pablo fue el que sacó del ámbito judío la figura de Jesús y ¿qué hizo? La presentó contextualizándola con el mundo griego y romano. Los sabios, los gentiles. Por eso Pablo es llamado después apóstol de los gentiles. Por eso Pablo él mismo dice que es apóstol de los gentiles para dar celos a los de su propia raza. Es decir, él tenía que justificar lo que hacía buscando la justificación en Dios. Pero hoy lo vamos a dejar, si os parece. Hoy lo vamos a dejar porque el próximo día, si el Señor lo permite, veremos lo que sucede. Veremos lo que sucede con un tal Ananías y el encuentro que tuvo con Pedro. Con Pablo. Quiera el Señor que nos ayude a encontrar en este pasaje. Y yo siempre lo digo, por favor, yo lo puedo explicar o intentar explicar lo mejor que pueda. Leerlo. Preguntar al texto. Preguntarle al Señor, Señor, esto, ¿qué quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Y si me quieres decir algo, pon en mí un corazón adecuado para obedecerte. Así que, hermanos y hermanas, suscríbete, pon un comentario, pon un me gusta y que el Señor nos bendiga por su gracia y su misericordia.